Hemos sido pacientes alguna vez en nuestra vida. Ayer se celebró el Día Europeo del Paciente y nosotros esta mañana queríamos centrar parte de este programa en esa figura, en la figura del paciente. Y para ello hemos invitado esta mañana a Damián Vázquez, que él es el abogado del Defensor del Paciente. Buenos días, señor Vázquez. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenido a la televisión municipal. Fíjese que se celebró ayer este día, el Día del Paciente. De momento no he visto que tengan datos de lo que son sobre todo las reclamaciones que hacen los pacientes, ¿no? Porque siempre que hablamos de pacientes, o por lo menos muchas personas tenemos en la cabeza esas reclamaciones que hacemos los pacientes, ¿no? Cuando somos pacientes. No sé si tienen un balance de este principio de año, del arranque. Sí que tenían del 2021, pero no sé si tienen cifras de este año. Correcto. Siempre nosotros, la Asociación del Defensor del Paciente, publicamos a principios de año pues lo que es la memoria anual del año anterior. En el año 2021 sí han subido las reclamaciones, también lógico, puesto que hemos tenido pues un año y algo, casi 2 años, con el tema de la pandemia COVID, con los confinamientos que han bajado el número de reclamaciones. Pero ahora sí estamos ya notando un aumento exponencial y en lo que llevamos del año 2022 también nos ha llegado la Asociación del Defensor del Paciente. En este caso nosotros somos los abogados en Málaga, Vázquez Abogados, que colaboramos con ellos desde hace ya pues, 30 años llevando este tipo de reclamaciones o ayudando a los pacientes en cualquier problema que puedan tener ante la sanidad pública o privada. Sí estamos notando un aumento y también sobre todo derivada del tiempo de pandemia o post-pandemia en la que, por ejemplo, la sanidad pública andaluza no se ha estado atendiendo de forma presencial, como bien sabéis, en numerosos centros de salud y para determinadas especialidades. Ya poco a poco se va recuperando la normalidad, pero ha habido también un gran retraso de pruebas diagnósticas, de intervenciones quirúrgicas, y ello está suponiendo un aumento de reclamaciones, sobre todo por demora en atenciones sanitarias o para pruebas diagnósticas y sobre todo también por errores de diagnóstico. Y os pongo como ejemplo en los casos de cáncer, ¿no? Desgraciadamente nos están llegando casos en los que pacientes o familiares de pacientes nos ha dicho que ha fallecido su familiar por no haberse diagnosticado a tiempo un cáncer, o pacientes que nos llegan pues ya las últimas, ¿no? Con un estadio 4 y que no se habían sabido diagnosticar hasta ese momento ni tratar, desgraciadamente. Está diciendo que está subiendo el número de reclamaciones de los pacientes. Yo no sé si en comparación con 2019, que es el año pues bueno, que nos podemos fijar, ¿no? Porque 2020 fue un año diferente. ¿Hemos vuelto otra vez a esas cifras de 2019? ¿Estamos por debajo? ¿Estamos por encima? Sí, estamos, lo digo, equilibrando, salvo estos año y medio, 2 años. Ya desde última memoria sí hemos visto que hemos aumentado. Málaga también siempre está, desgraciadamente, a la cabeza, junto con Sevilla. Sevilla es la más reclamada también por población. Después vamos Málaga en cuanto a Andalucía, número de reclamaciones o consultas a la Asociación del Defensor del Paciente. Y también en el ranking de hospitales más reclamadas pues tenemos al Clínico y también al Carlos Salle. Señor Vázquez, ¿cuál es la reclamación que más se repite? Las especialidades que tenemos más reclamaciones serían, por ejemplo, asistencia en urgencias, por demoras o por derivarlas a su domicilio con altas improcedentes y casos también tan graves como que a las pocas horas fallezca en su domicilio el paciente, casos de traumatología, casos de ginecología, en atenciones a parto, incluso con fallecimiento de los bebés, o de causarle graves daños tanto a la madre como al niño o niña que esperaban. Hace poco también hemos llevado la Asociación del Defensor del Paciente, y Damián Vázquez Abogados, se ha publicado también en los medios de comunicación hace solo 15 o 20 días, pues un caso con una de las mayores indemnizaciones también concedidas a nivel de España, a nivel de contencioso administrativo, con condena al Servicio Andaluz de Salud en una indemnización millonaria por los daños causados en una hipoxia o sufrimiento fetal a un niño, de más de 2.600.000 euros, aunque ni todo el dinero del mundo pues va a poder reparar el grave daño causado para esta niña, que va a necesitar atención para toda su vida y con los padres dedicados en cuerpo y alma a la misma. También en Málaga, por ejemplo, en cuanto a la privada, casos de reclamaciones por cirugía estética, quemaduras por láser, hay de todo, vamos, desgraciadamente también. O sea, que veo que hay diferencias entre las reclamaciones que se hacen a lo que es el servicio público de salud y lo que es la asistencia privada. Sí, hay diferencias dependiendo del paciente, donde haya sido atendido.
si es un hospital público, un centro de salud, o pues, ya sea, lo digo, en Málaga capital o en la provincia, habitualmente va a depender del Servicio Andaluz de Salud. Y aquí ahí es importante que lo sepan todos los posibles pacientes afectados. Solo hay un año para reclamar desde que suceden los hechos, desde que el paciente tiene conocimiento de ese diagnóstico, del problema que haya tenido, o desde que se fijen las secuelas definitivas. Yo recomiendo reclamar siempre desde un año que sucedan los hechos para evitar cualquier tipo de problema. Hay que iniciar un expediente de reclamación patrimonial administrativa, es un proceso largo que tarda varios años, y al final pues se dictará una resolución por parte del Servicio Andaluz de Salud en la que estime o no estime esa reclamación, es decir, que reconoce que efectivamente o no que ha habido una negligencia médica, una deficiente asistencia sanitaria, y si fuera así y lo reconoce, va a tener el paciente o sus familiares, en caso de fallecimiento, un derecho a una indemnización de daño y perjuicio. Si se desestima, tenemos abierta la puerta de los juzgados para presentar la correspondiente demanda ante los juzgados de lo contencioso administrativo. Si es una atención en un hospital privado o en un médico privado con su consulta, o también, que se da muchísimos casos, con aseguradoras médicas, muchas personas tienen, o pacientes, a veces la saturación que tiene la sanidad pública, pues tienen una aseguradora médica, no voy a citar los nombres, pero lo sabéis, ¿no? Y si ahí también hay una falta de atención adecuada, también podemos reclamar contra esa aseguradora médica privada o lo que digo, contra los médicos o las consultas o los hospitales correspondientes. Ahí habitualmente lo que intentamos es llegar a un acuerdo siempre mediante una reclamación extrajudicial. Si hay un seguro, nosotros también siempre intentamos ir reclamándole al seguro de responsabilidad civil que tengan, y si no se llega a un acuerdo satisfactorio, pues se presenta también demanda civil ante el juzgado y también la Asociación de Defensor del Paciente referente a nivel nacional. En cuanto a número de sentencias condenatorias, prácticamente pues a la semana publicamos 2 o 3 sentencias estimadas reconociendo una indemnización a los pacientes que reclaman. Bueno, pues es importante también dar a conocer, ¿no?, el derecho del paciente a reclamar si no está de acuerdo con algo, si cree que en su caso pues, se ha cometido una negligencia, como estamos hablando. Señor Vázquez, yo le quería preguntar, porque vemos todos los días que el COVID nos ha cambiado, evidentemente ha cambiado, pues, nos ha cambiado en muchos aspectos, pero yo quería saber también, con respecto a las reclamaciones, ¿ha modificado también las reclamaciones que hacen los pacientes? Como tal, no la ha modificado. Lo que sí vemos es que hay otro tipo de reclamaciones. Al principio del inicio, en marzo, abril del 2020, cuando fue la primera ola, sí tuvimos reclamaciones por errores de diagnóstico, por falta de asistencia adecuada. Es cuando estaba el pico más alto, estaban totalmente saturados las urgencias por falta de atención. Ya vimos, desgraciadamente, también casos de pacientes que no se le atendían o a personas mayores. Ahí sí hubo ese tipo de reclamaciones. Posteriormente sí ha habido reclamaciones por falta de atención adecuada. Como he comentado, todos sabéis que no ha habido atenciones presenciales, han sido telefónicas o se ha ido derivando, y aquí también sobre todo los sufridores son los pacientes crónicos o con otro tipo de patologías que durante este tiempo, y os lo digo, han sido abandonados prácticamente o con atención telefónica o hágase usted la propia rehabilitación en su domicilio, o era muy difícil por esas sucesivas olas poder ser atendido correctamente de forma presencial. O hemos visto también reclamaciones porque se le han ido demorando en el tiempo esas pruebas diagnósticas necesarias o el tratamiento adecuado para el paciente, o una intervención quirúrgica con un sufrimiento desmedido para estos pacientes durante todo este tiempo, e incluso fallecimientos por error de diagnóstico o por no haber sido tratado a tiempo. Eso es las reclamaciones también que hemos tenido, o estamos teniendo también, porque vamos a tenerla varios años, derivadas de las pandemias de COVID. Es así. Pues también ha evolucionado y evidentemente se han incluido otras reclamaciones. Damián Vázquez, abogado del Defensor del Paciente, yo le quiero agradecer especialmente que haya estado esta mañana para recordar la celebración del Día del Paciente y recordar también todos los derechos que tenemos como pacientes. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, y lo que pedimos es eso, que a los pacientes que se les den sus derechos efectivamente, que se les informe de cómo poder reclamar, de cómo poder pedir un historial médico, y también que se doten de más medios materiales y humanos. También creo que va a participar el Colegio Médico. Nosotros estamos en línea de que efectivamente le concedan más medios, el SAS tenga más hospitales, más camas, no tengamos estas demoras, y que también lo que al final sucede es que los médicos acaban quemados o no pueden atender adecuadamente a los pacientes. No estamos todos, creo que aún,
Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Pues es uno de los asuntos que queríamos hablar. Fijaros que muchas veces los pacientes no conocen, incluso ellos mismos no conocen sus derechos, y eso es importante, darlos a conocer. Sí, efectivamente, desde 2002 pues, se firmó la Carta de los Derechos de los Pacientes a nivel europeo.